12:19, continuamos en este Egunon Magazine con 18 grados en Bilbao, mirando a la próxima semana ese congreso sobre cuidados, avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados y hablando de la importancia de los propios cuidados, valga la redundancia, en este caso desde el DUAC Zabaltzen, transformando los modelos de centros sociales de personas mayores de Euskadi. ¿Qué es esta iniciativa? Nos lo explica Nerea Almazán, técnica de la Fundación Matías, responsable del proyecto El DUAC Zabaltzen, que ya nos acompaña en esta mañana. Eguerdión, Nerea. Eguerdión. Bueno, ¿de qué trata esta iniciativa que ha impulsado el Gobierno vasco y Eusko-Federpen, el DUAC Zabaltzen, transformando los modelos de centros sociales de personas mayores aquí en Euskadi? Pues antes de que nada, supongo que tengo que aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de centros sociales de personas mayores, ¿no? Claro. Porque al final es un término que posiblemente a muchos no les suene, pero si hablo de hogares del jubilado, de clubs de pensionistas, de jubileches, tal vez nos suenan más. Esos han sido los nombres que tradicionalmente se le han llamado a un recurso muy, muy particular, muy extendido a lo largo de todo el Estado, pero que si miramos a países vecinos vamos a ver que es muy propio, que es muy nuestro y que tiene un gran legado, un gran recorrido, pero que en realidad de unos a otros nos vamos a encontrar unas grandes diferencias. Es por eso que nació este proyecto, nació con la intención de, en primer lugar, de entender un poco más qué son específicamente estos espacios, qué es lo que sucede en ellos y, por otro lado, ver cómo acompañarlos para que respondan a las necesidades de la población mayor actual y la futura. Porque una de las cosas que se iba viendo ya en los últimos años es que estaba habiendo cierta bajada en la participación en ellos. Si miramos los datos del IMSERSO de hace 10 años, del 2011 creo que es los primeros datos que podemos tener, nos vamos a encontrar que en ese momento participaba aproximadamente el 70% de la población mayor en este tipo de recursos. Sin embargo, si miramos 10 años adelante, si miramos a los datos del 2021, no llega al 40% en la población mayor que participa en ellos. Entonces vemos que algo está sucediendo que está haciendo que un recurso tan importante que nos da a la comunidad, pero sobre todo a las personas mayores, un gran potencial para su bienestar, pues estaba teniendo un gran deterioro y un gran declive. Y es ahí donde Eusko-Federpen y Gobierno vasco se juntan para pensar en el caso de Euskadi, que ya os digo que es algo que en sí está pasando a nivel nacional, pero que en Euskadi también nos está sucediendo, ver cómo dar un poco la vuelta a esto y cómo adaptarnos a los tiempos. Claro, es que ese descenso, como analizabas estos datos, es un descenso sideral en cuanto a la participación de los mayores y tratáis de adaptar los centros a las necesidades de las personas mayores de la actualidad y también, por supuesto, mirando al futuro, porque al igual que la sociedad cambia, que los jóvenes cambian en sus hábitos, en sus gustos, en su cultura, imagino que las personas mayores también van cambiando, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es por eso que aquí hay dos claves importantes. Por un lado, hay que entender que tenemos una mirada bastante edadista que hace que creamos que las personas mayores pues son un grupo muy concreto con unas características en común, cuando nos parecería impensable pensar que la gente de 20 años es todo igual o la gente con 40 años es todo igual, pues nos pasa lo mismo a los 60, a los 70 y a los 80, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos sucede es que estos recursos tienen una mirada pues muy edadista, en la que vemos que está para un perfil concreto de las personas mayores, cuando en la actualidad hay una diversidad muy, muy, muy grande. Y esto se nota. Parte del descenso va en que no creemos que ahí podamos encajar, porque no nos reconocemos como ese perfil de persona mayor, ¿no? Enseguida, si utilizamos palabras como hogar de jubilado, como club de pensionistas, como jubileche, las imágenes que nos vienen son cosas como jugar a cartas, bingo, eso es, excursiones, cuando la realidad es que suceden muchísimas otras cosas, ¿no? Muchas veces este tipo de recursos acaban siendo como un generador de un pequeño centro cívico para mayores, ¿no? Un generador de actividades donde poder hacer tu ocio, tu formación, pero eso es solo la excusa para lo importante, porque lo importante es que son espacios donde las personas mayores pueden crear nuevas relaciones, pueden encontrarse con otras personas, pueden desarrollar habilidades que hasta este momento no habían podido desarrollar porque estaban ocupados en los cuidados, en sus carreras, en sus profesiones, y ahora tienen un espacio de tiempo libre en el que pueden desarrollarse a grandes niveles, ¿no? Entonces, lo que nos encontrábamos es que, sin ninguna duda, este tipo de recursos había que mirarlos, había que escucharlos, había que tomarles un poco el pulso y ver qué es lo que estaba sucediendo para responder a esa diversidad
Y eso, la otra clave que tiene es que para poder hacer esto hace falta que lo hagamos a través de procesos participativos. Es decir, que la propia comunidad, las personas mayores que ya participan en ellos, tanto gente que tiene una alta responsabilidad en el centro, que están las juntas directivas, como quienes van sencillamente a participar en algunas actividades, pero también el ayuntamiento, dado que la gran parte de estos recursos son de carácter público mixto, son normalmente equipamientos públicos del propio ayuntamiento y son los ayuntamientos quienes los subvencionan toda su actividad y quienes en gran mayoría de los casos ponen el personal que pudiera trabajar en ellos, junto también al resto de la población, como decíamos, ¿no? Pues otros agentes comunitarios, gente importante del tejido de las localidades u otras generaciones que se están acercando ya a la edad que podrían dar uso de estos espacios y todas juntas reflexionar hacia dónde debe ir este tipo de espacios para lograr lo que queremos, ¿no? Que es un recurso público, comunitario, donde las personas mayores tengan la posibilidad de integrarse en la comunidad, donde se pueda aprovechar su potencialidad, todos los conocimientos que tienen y además que sean un lugar integrador en sí mismo. Y cambiar un poco la percepción que tiene gran parte de la sociedad, probablemente de algo aburrido a algo atractivo de esos centros, de esos jubileches, a base de generar este tipo de propuestas. Leía Nerea, por cierto, que dentro del DUAC Zabaltzen ya se han llevado a cabo 2 experiencias piloto en Eibar y en Erandio, las cuales queréis trasladar desde luego a otros municipios de aquí en Euskadi. ¿Qué tal están teniendo de acogida estas 2 experiencias piloto de momento? La verdad es que son 2 experiencias totalmente distintas entre sí y que nos encantan ambas dos. Así que la verdad es que la acogida está siendo muy buena, pero muy diferente. Lo que nos encontramos en el caso de Erandio es que no acompañamos a un único centro, sino que acompañamos a todos los centros, en el caso de Eibar, acompañamos a todos los centros de la localidad, que son 4 centros, y juntos han ido analizando, por un lado, cómo permanecer sus individualidades pero de una manera mucho más colaborativa, ¿no? Cómo poder ser una red real donde se hagan un apoyo entre centros pero sin perder su propia identidad y han generado así una coordinadora común con la que hacen gran parte del infuso de difusión, de las reflexiones estratégicas, pero luego ya os digo que sin perder ese carácter específico de cada uno de ellos. Y luego los otros 2 grandes saltos que han dado en estos pilotajes es, por un lado, la mirada a las personas usuarias. Normalmente había una mirada muy vertical, ¿no? En la que si alguien viene a consumir lo que ya existe. Y lo que se ha ido analizando era la necesidad de cambiar. Para poder responder a las necesidades hay que escuchar a las personas. Entonces se ha generado un nuevo proceso de acogida donde las personas voluntarias de las juntas, en el momento que entran nuevas usuarias a los centros, pues le dan un espacio de acogida donde escuchar sus intereses, también sus talentos, ¿no? Qué cosas han ido haciendo a lo largo de su vida que podrían desarrollar aquí, creando talleres ellos mismos o poniendo en marcha pues distintas iniciativas de bienestar para la comunidad. Y también, por otro lado, buscando juntos la manera en la que poder hacer una participación que no sea o estoy en la junta directiva y esto se convierte en mi nuevo trabajo y estoy aquí encargándome de las cuentas, encargándome de eso, de la acogida de los socios, de la contratación de los profesionales, de ver de acompañar el ritmo del día a día, o voy y consumo algo. Y es ahí donde han nacido las comisiones de trabajo, que son espacios donde se da posibilidad a cualquier persona socia a participar en ellos, teniendo ya oportunidad a poder desarrollar iniciativas por sí mismos, como pues ha creado ya las comisiones de trabajo de excursiones, que son personas que se dedican a pensar en qué tipo de excursiones culturales quieren hacer, contactar con los guías culturales, fijar toda la logística de estas excursiones sin tener por qué tener más compromisos con el centro, ¿no? Porque en lo que decíamos antes, en estas nuevas generaciones, una de las cosas que vemos una y otra vez es que a nadie le interesa, una vez se jubila, volver a coger un trabajo. Nadie quiere entrar a una junta directiva y pasar otras 8 horas en un nuevo trabajo de manera voluntaria, ¿no? Entonces, este tipo de recursos, el generar las comisiones de trabajo, nos ayuda a poder coger responsabilidad sin hipotecar mi tiempo y, por otro lado, fomentar que estos recursos, en vez de que sean gestionados finalmente por profesionales, se sigan autogestionando entre personas mayores, pero de una manera ya más acorde a los nuevos tiempos.
Pues seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta iniciativa y, por supuesto, la proyección que va a alcanzar, que no dudo que será alta, porque desde luego invita al optimismo, por lo menos los datos que nos estás trayendo en este Egunon Magazine. Nerea Almazán, técnica de Fundación Matia, responsable del proyecto El Duac Zabaltzen. Mila esker. Zuei.